Buenas, es un privilegio muy grande estar con usted aquí una vez más. Una bendición también de parte del Señor que nos haya tomado en cuenta y que le tome a usted también en cuenta, porque no crea usted que cuando usted encuentra estas cosas en las redes sociales son cosas nada más a la ligera. Es un plan del Señor maravilloso que Él quiere atraer millones de personas que puedan entender estas verdades maravillosas del fin del tiempo. Pero es que usted, al ser bendecido por estas pequeñas estudios que damos en la web o en las redes sociales, también participe a otros, que ellos puedan fluir, que puedan llevar verdades a otros también y que nos estemos preparando para estas cosas que han de acontecer muy pronto en la tierra, que a algunas personas no les interesa, pero bueno, les vamos a llamar a un interés. Y cuando se acerquen estas cosas van a decir, oh, estas cosas me las dijo mi amigo o mi primo o mi hermano que iban a suceder. Y pueda ellos acercarse y conquistar el reino de los cielos. Para mí es un gozo grande de haberlos encontrado, no es casualidad, es parte del plan del Señor. Y todas estas verdades, que yo les digo absolutas, que vienen del cielo, con reglas válidas de interpretación, sean de bendición a otros. Vamos a comenzar una serie maravillosa de las 17 profecías bíblicas que están en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. 5 se encuentran en Daniel, 2 están en Apocalipsis, que cuando se coordinan las dos juntas, dan sentido a la profecía y nos hace ver, pues, que el Señor tiene planes maravillosos para la humanidad. Le está preocupado. Como está muy preocupado, está buscando vasos, personas normales como nosotros, como usted, para que puedan servir de bendición a otros y puedan tomar del agua de la vida. Estoy orando mucho, mucho para que muchas personas pues sigan este trabajo, que se multipliquen, que vayan a otros y les digas que establezcan en verdad, no en panas doctrinas o falsas que se están predicando por ahí, ¿verdad? Entonces, después de todo, pues cuando uno comienza a estudiar la escritura se da cuenta de errores grandes que llevó por muchos años. Muchos de nosotros fuimos también guiados a cosas que no son verdad, no son establecidas en la verdadera profecía. Bueno, yo espero que usted pues sea, como dice, como yo, que le guste, tenga la pasión, el deseo, la fortaleza en el espíritu de hacer este trabajo maravilloso y que podamos ser partícipes a otros de verdades eternas. El estudio de la profecía apocalíptica es algo así como las matemáticas. Ambas son aditivas por naturaleza. El álgebra 1 precede al álgebra 2 por una buena razón. Así que por favor, escuche este estudio. No se apresure a buscar respuestas a sus preguntas hasta que comprenda claramente el funcionamiento de la regla de interpretación que estoy siguiendo y la cronología de los elementos dentro de la profecía. Cuando encuentre una conclusión en estos estudios con la que no esté de acuerdo o que sea diferente de lo que ha creído, es importante que consulte y anote la profecía y el tiempo cronológico del evento en cuestión. Compare mis conclusiones con otros eventos en otras profecías que ocurren al mismo tiempo. De hecho, debería consultar muy a menudo estos videos para ver cómo progresa cada historia cronológicamente. Una vez que vea cómo se conecta y se alinean las 17 profecías entre sí, verás la intricada relación que existe entre ellas. Por último, si no estás de acuerdo con mis conclusiones, no pierdas tu valioso tiempo discutiendo conmigo. Dirige tu energía hacia el desafío profético definitivo. Escribe tu propio comentario. Presenta tus conclusiones al mundo. Publica tus reglas de interpretación abiertamente para que todos puedan ponerlas a prueba, así como tu fidelidad a ellos. Distribuye varios miles de copias de estos estudios. Mira lo que sucede. Si tu mensaje es verdadero, el Señor te bendecirá. Date prisa. Jesús viene pronto. Si crees que su regreso está tan cerca como yo, comparte las buenas noticias. Se lo digo a esto, muchos teólogos me escuchan. Estoy unido a un grupo bastante grande. Hay muchos que estudian las profecías, son aditivos como yo. Si tú tienes mejores conclusiones, mejores formas de interpretación, expónela. Haz lo que yo hago. Trabaja y el Señor te bendecirá. 5 profecías de Daniel y 12 profecías de Apocalipsis.
Todas las profecías apocalípticas tienen una característica especial. Cada profecía tiene un punto de inicio y un punto de finalización en el tiempo, y los eventos dentro de cada profecía se enumeran en el orden que ocurrirán. Según la regla 1, hay 17 profecías apocalípticas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Cuando las 5 profecías de Daniel y las 12 profecías de Apocalipsis se alinean correctamente, produce una línea de tiempo de eventos claramente discernibles que ocurren en orden cronológico. La belleza de esta línea de tiempo es que podemos determinar fácilmente nuestra posición cronológica en el plan del Todopoderoso para la salvación del hombre. Algunas de las 17 profecías comenzaron hace siglos. 9 secuencias comenzarán en un futuro cercano y 6 están actualmente en marcha. Las 17 profecías se entrelazan entre sí y juntas forman una matriz sólida que podría compararse con una rampa casera para un automóvil construido con capas de tablones. A medida que avanzamos en el tiempo, subimos más y más alto en la rampa. Para visualizar mejor esta rampa, considere esta ilustración. Un hombre quiere cambiar el aceite de su automóvil, pero no puede llegar al cartel de aceite porque el automóvil está demasiado bajo el suelo. Necesita dos rampas para elevar las ruedas delanteras de su automóvil. Para hacer una rampa, el hombre corta 17 piezas de madera de diferentes longitudes. Ordena las tablas de modo que las piezas más largas estén en la parte inferior y las más cortas en la parte superior. Luego toma la tabla más larga y clava la siguiente tabla más larga en ella, de modo que la segunda tabla quede a unos pocos centímetros del borde delantero de la primera tabla. El hombre continúa apilando y clavando las tablas hasta que ha creado una rampa de 17 tablas. Después de hacer dos rampas de este tipo, conduce su coche por las rampas y cambia el aceite. El punto en esta ilustración es triple. Primero, cuando las rampas están terminadas, cada grupo de 17 tablas trabaja juntas como una unidad. De manera similar, los libros de Daniel y Apocalipsis producen una historia cohesiva. Segundo, las 17 tablas están dispuestas deliberadamente de modo que el alto del hombre se eleva cada vez más a medida que avanza por la rampa. En otras palabras, cada tabla aumenta la altura de la rampa porque están apiladas una sobre otra. De manera similar, a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, nuestra comprensión de los planes del Todopoderoso se vuelve más brillante y clara. Finalmente, los clavos que mantienen juntas las 17 tablas son indispensables. Los clavos mantienen las tablas correctamente alineadas. Lo mismo sucede con las 17 profecías de Daniel y Apocalipsis. Están clavadas juntas por eventos proféticos. Un evento profético es una profecía se alineará con una descripción del mismo evento en otra profecía y pronto al clavar todas las profecías juntas, nada puede moverse. El resultado final es que tenemos una plataforma sólida, la palabra profética más segura que pueden soportar todo el peso de los burladores y la investigación crítica. Según el diccionario Merriam-Webster, un apocalipsis es una revelación divina o gloriosa. Por esta razón, el último libro de la Biblia a menudo se llama el Apocalipsis o el Apocalipso. El título dado al último libro de la Biblia sugiere que algo será revelado al mundo que de otra manera sería desconocido. Este algo es Jesucristo. Jesucristo es muy diferente del icono del que hablan la mayoría de los cristianos. Jesús es mucho más grande y más complejo de lo que la mayoría de los cristianos entienden. Durante la gran tribulación, Jesucristo será revelado completamente al mundo en verdad y justicia. Y es por eso que el último libro de la Biblia se llama la revelación de Jesucristo. En cierto sentido, los 66 libros de la Biblia se pueden considerar una revelación porque son inspirados. La Biblia en su conjunto revela cosas maravillosas acerca del Todopoderoso y su amor por la humanidad que de otro modo serían desconocidas. Daniel y su contraparte, el Apocalipsis, son diferentes a los demás libros de la Biblia porque fueron reservados para la generación final. Escuche bien esto, generación final. Son especiales porque contienen nueva información acerca de Jesucristo y sus acciones futuras. Cuentan la conclusión de una historia que comenzó hace miles de años en el cielo. El ministerio de Jesús en la tierra es parte de la historia, pero es solo una parte de la historia. Piénselo de esta manera. La muerte de Cristo en la cruz es la historia más grandiosa jamás contada. Entonces, lo que se revela cuando Cristo pone al fin al pecado y reúne a sus hijos deben ser la historia más grandiosa que se puede contar. 3. Hay 5 tipos de profecías en la Biblia. Muchos cristianos están confundidos acerca de la profecía bíblica en general, porque hay demasiada consideración en esto. La Biblia contiene 5 tipos distintos de profecía y cada tipo debe interpretarse de acuerdo con sus propias reglas. Los 5 tipos de profecía son A. Profecía mesiánica.
Las profecías están relacionadas con la obra y el ministerio de Jesús. Hay más de 450 declaraciones o profecías mesiánicas en la Biblia. Algunas profecías se refieren a su primera venida y otras a su segunda. A continuación se ofrecen algunos ejemplos: Isaías 53, Salmos 22, Mateo 26, 64, Juan 14, 1 al 3 y 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. B. Profecía judaica. El pacto entre el Eterno y la antigua nación de Israel contenía muchas promesas y profecías. Contrariamente a las creencias de muchas personas hoy en día, estas promesas y profecías eran condicionales. Escúchelo bien, condicionales. El pacto del Eterno con Israel dependía de la conducta o forma de comportamiento del pueblo de Israel. La historia bíblica muestra que Israel se rebeló repetidamente contra el Eterno y rompió su pacto. La conducta explica por qué el Eterno destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Muchas personas creen que el Eterno cumplirá todas las profecías y promesas que le dio al antiguo Israel, pero un estudio cuidadoso de Daniel revelará que esto no es posible. La naturaleza incondicional de la profecía apocalíptica demuestra que las promesas condicionales hechas al antiguo Israel han sido abolidas y no pueden cumplirse. El pacto del Todopoderoso con el antiguo Israel terminó con la expiración de las 70 semanas en el año 33 después de Cristo. A lo largo de los siglos Israel no cooperó con el Todopoderoso, por lo que el Todopoderoso aniquiló a la nación de Israel en el año 70 después de Cristo. Sabiendo que esto sería el caso, Jesús inició un nuevo pacto que redefinió a Israel antes de su muerte en la cruz. El nuevo Israel del Todopoderoso ahora está formado por creyentes en Cristo. Padre redefinió a Israel durante la 70ª semana para poder cumplir las promesas que le hizo a Abraham. El resultado final es que los descendientes de Abraham ya no son biológicos. Según el nuevo pacto, aquellos que viven por fe, como lo hizo Abraham, son la semilla de Abraham. La palabra griega para semilla es esperma. Un estudio de Deuteronomio 28, Gálatas 3, Efesios 2, Romanos 9 al 11 y Hebreos 4 confirma que el Todopoderoso nunca deja de cumplir sus palabras, e incluso tiene que cortar las ramas muertas e injertar a otro grupo de personas para cumplir sus promesas. Un buen ejemplo de una profecía judaica se encuentra en Deuteronomio 28. Las profecías judaicas son importantes hoy porque nos ayudan a entender mejor el nuevo pacto que contiene mejores promesas y profecías. Millones de personas cometen el error de mezclar las promesas y profecías del antiguo pacto con las del nuevo y el resultado es una confusión total. Las promesas y profecías que el Eterno dio al antiguo Israel tuvieron que ser abandonadas porque Israel se volvió obstinado. Después de 1400 años de tratar con Israel, el Eterno abandonó al Israel biológico y creó un nuevo Israel. Los libros de Daniel y Apocalipsis se basan en el nuevo pacto. Esta es una de las razones por las que Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. El Eterno dio la información en el libro de Daniel mientras su pacto con el antiguo Israel todavía estaba intacto. Si Israel hubiera respondido adecuadamente a la gracia del Todopoderoso durante las 70 semanas, y si Israel hubiera aceptado al Mesías, hubiera inaugurado el reino del Todopoderoso cuando Jesús apareció en la tierra, las profecías dadas en el libro de Ezequiel, Jeremías e Isaías se habrían cumplido como se prometió. Si Israel hubiera aceptado al Mesías, no habría habido un nuevo pacto, ni siquiera un nuevo testamento, pero lamentablemente Israel se rebeló y el Eterno no tuvo más opción que comenzar de nuevo con un Israel predefinido. C. Profecía del día del Señor. Hay muchas profecías del día del Señor esparcidas por las Escrituras. Estas profecías predicen el fin de la maldad y la reivindicación del pueblo, el Todopoderoso. Los elementos dentro de estas profecías son a menudo lo suficientemente generales como para que podamos encontrar paralelos en diferentes momentos de la historia humana. Por ejemplo, Isaías 24 y Ezequiel 7 predicen la destrucción de Israel, que es paralela a la destrucción de la tierra al final de la historia de la tierra. Mateo 24 es una profecía del día del Señor. Esta profecía tiene componentes que tratan sobre la destrucción de Jerusalén 70 después de Cristo, así como el fin del mundo. Las declaraciones sobre cada periodo de tiempo se dan en una profecía porque hay paralelos obvios entre los dos eventos. Sin embargo, la profecía del día del Señor no tiene múltiples cumplimientos. Las palabras de Jesús en Mateo 24 que se referían a la caída de Jerusalén se han cumplido y las declaraciones que refieren al fin del mundo se cumplirán. D. Profecías locales. Las profecías locales se aplican a personas, lugares y tiempos específicos. Por ejemplo, las profecías sobre Nínive, Jonás 1, es una profecía local. Las profecías locales requieren un mensajero que explique o proclame la profecía. En el caso de Nínive, Jonás fue el mensajero. Antes del diluvio, el Eterno eligió a Noé como mensajero local. En ese momento de la primera venida,
El Eterno eligió a Juan el Bautista como mensajero local, aunque los mensajes de los profetas locales pertenecen a tiempos y lugares específicos, los principios atemporales sustentan su valor. Dado que el comportamiento del Eterno es constante, las profecías locales también ofrecen paralelos importantes para nuestra consideración. Jesús dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Profecía apocalíptica. Solo los libros de Daniel y Apocalipsis contienen profecías apocalípticas. Estas profecías son de naturaleza cronológica, es decir, estas profecías describen una secuencia específica de eventos que ocurren en su orden a lo largo del tiempo. Una profecía apocalíptica se identifica por dos elementos. Primero, hay un punto de inicio y un punto final en el tiempo. Segundo, los eventos dados en cada profecía ocurren en el orden dado. Esto nunca falla. El cumplimiento de la profecía apocalíptica es incondicional. Todo lo que el Eterno ha dicho bajo el nuevo pacto seguramente se cumplirá. Un ejemplo fácil de entender se puede encontrar en Daniel 2. La visión del reinado que nosotros describe una secuencia de 7 reinos que subirán al poder en su orden. A veces la secuencia o estructura de la profecía apocalíptica se define por orden numérico. Esto ayuda a mantener todo en orden cronológico. Por ejemplo, en Apocalipsis 8, la segunda trompeta ocurre después de la primera. El orden cronológico siempre se mantiene en la profecía apocalíptica. De lo contrario, nadie puede determinar el orden de los eventos. Piensen en esto. Si el Eterno no ha declarado el orden de los eventos en cada profecía, ¿quién en la tierra tiene la autoridad para decirle al resto del mundo el orden que el Eterno quería? He presentado los 5 tipos de profecía de la Biblia por esta razón convincente. Cada tipo de profecía tiene un conjunto único de reglas y consideraciones. Cada tipo requiere un tratamiento distinto. Cuando se mezclan o fusionan diferentes tipos de profecía, la Biblia se vuelve inestable, conflictiva internamente e imposible de entender, porque cada tipo de profecía requiere un conjunto diferente de reglas para alcanzar el significado deseado. 4. Las reglas válidas de interpretación son esenciales. Las reglas de interpretación no tienen nada que ver con las creencias religiosas de una persona. Las reglas válidas de interpretación se derivan de patrones evidentes que se observan en los textos apocalípticos. Los patrones existen en todas las ciencias. Por ejemplo, el doctor George Ohm descubrió un conjunto distinto de patrones dentro de la electricidad y cuantificó sus observaciones escribiendo un conjunto de reglas que llamamos la ley de Ohm. El doctor Ohm no inventó la electricidad ni los patrones que observó, más bien simplemente descubrió la arquitectura y el comportamiento de la electricidad, y la ley de Ohm ha demostrado ser muy útil desde entonces. Reglas como la ley de la gravedad o la ley de Ohm no están explícitamente enunciadas en la naturaleza. De hecho, las únicas leyes explícitamente enunciadas y escritas por el Eterno en la historia del hombre caído son los 10 mandamientos. Las reglas válidas se derivan de una investigación y una observación cuidadosa. Cuando se detecta un patrón que no tiene excepción, el patrón se convierte en una regla. Cuando se trata de resolver los desconocidos en la ciencia, se requieren reglas válidas. Consideremos otro ejemplo. Isaac Newton investigó los efectos de la gravedad mediante diferentes experimentos. Después de observar que los objetos siempre caen a la misma velocidad, Sir Newton desarrolló una fórmula matemática que expresaba su descubrimiento. Sir Isaac Newton no inventó las reglas que gobiernan la gravedad. Sir Isaac Newton simplemente descubrió lo que el Eterno había hecho y expresó el comportamiento de la gravedad de una manera que permitiera a otros calcular y comprender los efectos de la gravedad. He insistido en la importancia de las reglas válidas porque este estudio o comentario se basa en 4 reglas de interpretación. Si estas 4 reglas son válidas, se desarrollaron una historia armoniosa a partir de los libros de Daniel y Apocalipsis. La Biblia no tiene conflicto interno. Una parte de la escritura no cancela a otra parte de la escritura. La verdad se prueba por la armonía que surge de la suma de todas sus partes. Si estamos dispuestos a acabar lo suficientemente profundo como para saber los conflictos aparentes que velan la verdad. Quinto, el tiempo del Eterno es arbitrario. Algunas personas sostienen que la soberanía del Eterno se elimina si decimos que ciertos eventos proféticos deben cumplirse antes de que ocurra la segunda venida. Este argumento no tiene mérito si entendemos que el Eterno mismo es la fuente de la profecía apocalíptica. Él ha declarado lo que sucederá y también el orden en que sucederá. El Eterno estableció el tiempo para el fin del pecado según su propia autoridad. El Eterno ha revelado este cronograma a la generación final a través del libro de Daniel y podemos estar seguros de que para el Eterno el tiempo lo es todo. Alguna persona argumenta que la urgencia expresada por los profetas antiguos no debe tomarse en serio. Dicen,
Para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Refuerzan su argumento diciendo que palabras como cerca y pronto deben entenderse desde la perspectiva del Eterno. Concluyen que pueden existir 1000 años entre dos versículos porque para el Eterno el tiempo no es nada. Nuevamente, este argumento no tiene nada de mérito porque el Eterno ha colocado 17 segmentos del tiempo dentro de las 17 profecías para que los estudiantes de profecía puedan alinearlas y comprender el tiempo de sus planes. Cuando llega el tiempo del cumplimiento de una profecía, palabras como cerca y pronto significan exactamente lo que dicen. Un argumento tonto que se usa a menudo para restar importancia a la profecía apocalíptica es este. Los últimos días de la historia de la tierra comenzaron en el Calvario. Por lo tanto, hemos estado viviendo en los últimos días de que Jesús estuvo en la tierra. Este argumento de hace 2000 años no tiene sentido. El libro de Daniel no fue abierto en la cruz. Si Daniel hubiera sido abierto en la cruz, los apóstoles habrían entendido fechas importantes de 1798 y 1844 después de Cristo. Sabemos por sus escritos que no tenían idea de que pasarían 2000 años antes de que Jesús regresara. Jesús los mantuvo en la oscuridad sobre este asunto. Él dijo: tengo mucho más que decirles, más de lo que ahora pueden soportar, pero cuando venga el Espíritu verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará solo que oiga y le hará saber lo que está por venir. De vez en cuando la gente me acusa de ser un falso profeta, un chiflado, un líder de una secta, porque insisto basándome en la profecía apocalíptica en que estamos viviendo en los últimos días de la historia de la Tierra. La historia dice que 21 civilizaciones han surgido y desaparecido, y el hecho de que nuestra civilización actual está en ruinas no prueba que Jesús vaya a venir pronto. Es un hecho que las civilizaciones son y desaparecen. El ascenso y la caída de la civilización no tienen nada que ver con el calendario predeterminado del Eterno para este planeta. Fuera de la profecía apocalíptica, es imposible conocer el plan del Eterno para el planeta Tierra. Si se entiende correctamente, la profecía apocalíptica es una base sólida. A lo largo de los siglos, muchas personas han declarado que las profecías se han cumplido, pero muchas de esas afirmaciones han resultado ser falsas. Recuerde que el cumplimiento requiere dos acciones afirmativas. Primero, debe cumplirse todas las especificaciones relativas al acontecimiento. Y segundo, el acontecimiento debe ocurrir en el orden dado en la profecía. Si se ignora este sistema de control y contrapeso, el resultado será confusión e incertidumbre profética. Sexto, diferencia entre la verdad profética y la fe profética. Existe una clara diferencia entre la verdad profética y la fe profética. La verdad profética se refiere a aquellos profecías, parte de una profecía que se han cumplido. La fe profética, por otro lado, anticipa los acontecimientos que aún están por cumplirse. Puesto que nadie puede probar que una interpretación particular se cumplirá, nuestra fe profética debe construirse cuidadosamente sobre reglas válidas de interpretación. Permítanme decirlo nuevamente, hasta que la profecía se cumpla y la fe profética se convierte en un hecho profético, nuestra fe profética debe construirse sobre reglas válidas de interpretación. Escuche estos predicadores, teólogos y pastores que están en estas diferentes denominaciones. La fe profética se convierta en un hecho profético. Nuestra fe profética debe construirse sobre reglas válidas de interpretación. ¿Cómo podemos saber si una profecía apocalíptica se ha cumplido? Por definición, un cumplimiento es el cumplimiento total de las especificaciones. Un cumplimiento solo ocurre cuando se cumplen todas las especificaciones de una profecía. Cada especificación debe cumplirse antes de que una profecía pueda declararse cumplida, incluido el orden cronológico establecido en la profecía. Por ejemplo, algunas personas afirman que se han cumplido la cuarta trompeta de Apocalipsis 8. Si esta afirmación es válida, los defensores de esta afirmación no solo tendrán que demostrar cómo se cumplieron las especificaciones de la cuarta trompeta, sino que también tendrán que demostrar cómo se cumplieron las especificaciones de las primeras tres trompetas. Recuerde, la regla 2 establece que una profecía o un elemento profético dentro de una profecía no se cumple hasta que se cumplan todas las especificaciones. Esto incluye el orden de los eventos dados dentro de la profecía. 7. Se incluye información adicional. Los libros de Daniel y Apocalipsis también contienen información, además de profecía apocalíptica, incluyen información histórica, discusión sobre las visiones e historias de experiencias personales. Por ejemplo, aprendemos por qué Daniel fue llevado a Babilonia y cómo sus tres jóvenes amigos fueron probados hasta el punto de la muerte por negarse a inclinarse ante una imagen de oro. En el libro de Apocalipsis también encontramos información
que no es apocalíptica como dato histórico, información sobre Jesús, razones por las que Juan está en la isla de Pamos, la condición de las 7 iglesias en Asia Menor en el momento del exilio de Juan y comentarios sobre varios aspectos de las visiones de Juan. Aunque los libros de Daniel y Apocalipsis contienen información, además de profecía apocalíptica, son las porciones que tienen un punto de inicio y un punto de fin en el tiempo con una secuencia de eventos entre estos dos puntos califican como profecía apocalíptica. 8. 5 doctrinas bíblicas esenciales. Para apreciar todo lo que ofrece la profecía apocalíptica, también es necesario tener una comprensión básica de 5 doctrinas bíblicas esenciales. Si no comprendemos correctamente estas doctrinas, la historia del Apocalipsis será difícil de comprender. De hecho, he descubierto que la divergencia profética entre los grupos de la iglesia se debe en gran medida a algo que no es la profecía en sí. El culpable es la doctrina. Muchos eruditos y pastores prefieren mantener los libros de Daniel y Apocalipsis envueltos en misterio al afirmar que son libros de simbolismo. En otras palabras, son masías teológicas. Si bien los libros de Daniel y Apocalipsis contienen algunos símbolos, no hay ningún misterio. Cuando el Eterno usa un símbolo, siempre define el símbolo con un texto relevante para que no haya confusión ni discusión sobre el significado del símbolo. Piensen en esto. Si cada estudiante de la profecía es libre de definir los símbolos como desee, volvemos a la interpretación privada y la confusión total. Las opiniones e incompetencias solo se anulan entre sí. Por otro lado, si un símbolo está claramente definido, el Eterno ha hablado y no hay lugar para la confusión. Esta es la base de la regla 3, que establece que el lenguaje apocalíptico puede ser literal, simbólico o análogo. Para llegar al significado pretendido de un pasaje, el estudiante debe considerar A, el contexto; B, el uso del lenguaje paralelo en la Biblia; y C, un texto relevante que define el símbolo si se piensa que un elemento es simbólico. Los expertos a menudo manipulan el simbolismo en cualquier forma que necesiten o quieran, y los laicos mal informados aceptarán esta manipulación sin en general concuerda con lo que ya creen. La regla 3 elimina la masía tonta del simbolismo. Cuando el Eterno declara que algo es simbólico, declara el significado del símbolo. Este simple hecho permite que la Biblia hable por sí misma y derrota el viejo argumento de que Daniel y Apocalipsis solo libros de símbolos que nadie puede entender. Si más personas entendieran la regla 3, la Biblia se entendería con mayor claridad y autoridad. La doctrina bíblica que puede ayudar a resistir nuestro esfuerzo por alcance el significado pretendido de la profecía apocalíptica. Supongamos que un estudiante de profecía acepta esta doctrina popular. Cuando una persona muere, va inmediatamente al cielo o al infierno para pasar la eternidad. Si el estudiante acepta esta doctrina apocalíptica, Apocalipsis 20 no tendrá ningún sentido porque al usar esta lógica, Caín, el primer asesino, ha estado ardiendo en el infierno desde su muerte. ¿Por qué el Eterno resucitaría a Caín al final de los 1000 años, según Apocalipsis 20, solo para arrojarlo de nuevo al lado del fuego? Llevando esto un paso más allá, ¿por qué los malvados resucitan al final de los 1000 años y si ya están ardiendo en el infierno? Aún más desconcertante es esta pregunta. ¿Cómo pudo Caín ser enviado al infierno antes de que llegara el día del juicio? La Biblia enseña que el Eterno ha designado un tiempo específico para que los seres humanos sean juzgados. Finalmente, ¿qué podemos decir acerca de esta pregunta? Si la paga del pecado es arder en el infierno por toda la eternidad, ¿cómo pudo Jesús pagar la pena por nuestros pecados cuando resucitó después de pasar solo otros días en la tumba? Vemos a partir de esta pregunta que una interpretación correcta de Apocalipsis 20 requiere una posición correcta sobre lo que sucede en la muerte, el juicio de la humanidad y la pena por el pecado. Se ha presentado el tema de la doctrina porque los libros de Daniel y Apocalipsis se basan en 5 verdades bíblicas esenciales. Estas 5 verdades son: número 1, la naturaleza duradera y la soberanía de la ley del Todopoderoso, los 10 mandamientos. Número 2, el regreso de Jesús y la destrucción de los malvados, la segunda venida de Jesús. Número 3, el uso que el Eterno hace de los templos paralelos. Los servicios en el templo terrenal son servicios de sombra en el templo celestial. Cuarto, los términos y condiciones de la salvación. Salvación únicamente por fe en Cristo. Quinto, la condición del hombre en vida y muerte. Al morir, el alma deja de existir. Hay un juicio previo al advenimiento. Los justos resucitarán en la segunda venida y los malos o malvados continuarán durmiendo hasta el final de los 1000 años. Estos 5 temas se pueden analizar en profundidad. Este
estudio se puede descargar gratuitamente. Todos estos videos que les estoy hablando le pueden ayudar a entender bien estos 5 temas. 9. Ignore las designaciones de capítulos y versículos. Los manuscritos originales de Daniel y Apocalipsis no incluyen designaciones de capítulos y versículos. Los traductores añadieron estas ayudas numéricas. Más tarde, para facilitar el estudio de la Biblia, los traductores razonaron que los estudiantes se podrían localizar rápidamente una oración o un grupo de oraciones para una investigación más profunda si se añadían capítulos y versículos al texto. Estos números bien intencionados pueden crear un problema menor. La mayoría de las personas piensan que un capítulo de la Biblia es una unidad completa. Por lo tanto, es fácil pasar por alto la disposición real de las 17 profecías. No se confunda con el hecho de que las profecías pueden comenzar y terminar en cualquier lugar dentro de un capítulo, o que puedan comenzar en un capítulo y continuar varios versículos hasta el capítulo siguiente. La profecía apocalíptica ignora las designaciones de capítulos y versículos insertadas por los traductores. 10. Algunos puntos importantes y otros menos importantes. Nadie puede explicar con precisión cada detalle de Daniel y Apocalipsis, y esto me incluye a mí. He tenido que cambiar mi forma de pensar varias veces en mi búsqueda por entender estos dos libros, y creo que tendré que cambiar mi forma de pensar en el futuro. Ningún ser humano puede saber todo lo que hay que saber acerca del Eterno o de su palabra. Por lo tanto, nunca debemos dejar de avanzar hacia una mejor comprensión a la verdad del Eterno. A los eruditos que se burlan de la idea de que la gente común puede entender correctamente la palabra del Eterno, les pregunto: si es imposible para la gente común entender correctamente la palabra del Eterno, ¿por qué nos dio Él? La verdad profética tiene varias dimensiones con las que lidiar. Por ejemplo, podemos identificar correctamente el momento de la quinta trompeta antes de que suceda, pero interpretar erróneamente el evento. Por el contrario, podemos interpretar correctamente el evento y calcular erróneamente el momento de su ocurrencia. No obstante, podemos estar seguros de que cuando llegue el momento, el Eterno se encargará de que cada persona escuche y entienda su verdad. El Eterno logrará esta hazaña asombrosa durante la gran tribulación a través de sus 144,000 profetas y siervos que le servirá en un momento crucial. Una persona no puede negarse a amar la verdad y ser salva si primero no tiene ante sí las evidencias más claras de la verdad. No tenemos que esperar mucho antes de saber si vivimos en el tiempo señalado al fin. Creo que la Biblia deja en claro que pronto ocurrirán acontecimientos de consecuencias globales. Asuntos proféticos oscuros pronto se aclararán como el sol del mediodía cuando comienzan a desarrollarse los acontecimientos finales. La vida tal como la conocemos está a punto de dar un giro abrupto, y ese día la majestad y la autoridad soberana de Jesucristo comenzarán a amanecer en este planeta. El plan del Eterno para la terminación del pecado se puede entender de antemano porque el propósito de la profecía apocalíptica es la revelación de Jesucristo. El Eterno quiere que su pueblo lo comprenda a Él y sus acciones. No podemos amar a alguien que no conocemos y no podemos comprender. Cuando veamos y experimentemos el cumplimiento de la profecía apocalíptica, nuestra fe en el Eterno se fortalecerá, no se destruirá, aunque los tiempos sean muy difíciles. Jesús dijo: les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda cree. Saca tus propias conclusiones. A medida que oye este comentario, este estudio, tenga presente que mis conclusiones son un trabajo en proceso. Por lo tanto, si usted determina que las 4 reglas son válidas, permita que su interpretación de Daniel y Apocalipsis sea la suya. Si este estudio resulta útil, genial. Si puedes demostrar que las 4 reglas son falsas y tienen un conjunto de reglas mejores, por favor, compártelas conmigo. Me gustaría revisarla y la historia que produce. Después de todo, usted y yo pronto nos enfrentaremos al mismo denominador común, independientemente de lo que creamos. Su nombre es Jesucristo. Ninguna conclusión profética está completa hasta que se han incluido y ensamblado adecuadamente todas las piezas del rompecabezas. Esta es quizá la parte más difícil del estudio profético. El estudiante tiene que comprender todas las profecías apocalípticas para tener confianza en la síntesis de sus conclusiones. La cantidad de información involucrada en esta tarea es enorme, y debido a esto a menudo se me acusa de expresar ideas sin fundamento. Confieso libremente que esto sucede ocasionalmente porque algunas de mis conclusiones están sustentadas por otros hechos que no están directamente relacionados con los asuntos en cuestión.
Dada la amplitud de algunos temas, no es útil explorar tangentes de apoyo en el momento de la presentación. Si se exploran todas las tangentes de un tema determinado, el asunto se vuelve tan tedioso o expansivo que el volumen de información puede ser abrumador. Hay tres maneras de investigar esta enorme historia. Primero, puede leer y releer estos estudios. La segunda y tercera lectura serán mucho más útiles que la primera porque el umbral inicia para entender la armonía de estos conceptos es bastante alto. Segundo, puedes, puedes seguir estudiando. Por último, si no puedes entender el material presentado en estos estudios, hay consuelo en saber que el Eterno pronto revelará este asunto al mundo, de todos modos. Sin embargo, dado los dramáticos eventos que ocurrirán pronto, una exposición a las profecías ahora es mucho mejor que la histeria y el terror que seguramente se apoderarán del mundo cuando comience la ira del Todopoderoso. Entender parte de los planes y propósitos del Eterno para la gran tribulación es un privilegio. Aprovéchalo. Recuerda, el apóstol Pablo dijo, no menospreciéis las profecías bíblicas. Espero que estos estudios lleguen a resultados útiles. Asegúrate de comprobar mis conclusiones comparando con las reglas. Una vez que veas las arquitecturas de Daniel y Apocalipsis y entienda cómo diseñó el Eterno las 17 profecías, ya no necesitarás este comentario ni tu estudio para ayudarte a entender lo que dicen las profecías. Con un poco de esfuerzo de su parte podrás ayudar a otros a ver las maravillosas historias que ahora veía en los libros de Daniel y Apocalipsis. Bueno, he concluido con este estudio acerca de la introducción a las profecías bíblicas. La divido en dos partes porque es bastante extenso, dura más de una hora. Y espero que pues te sirva de bendición y que analice muchos puntos de los que hemos hablado. Y si tú tienes mejores formas o reglas válidas de interpretación, demuéstralas. Quiero saberlas porque si son mejores que estas, pues estoy dispuesto a cambiar el paradigma. No soy de las personas que escuchan tantos consejos, tantas profecías y nunca cambian su forma o mente. Son como los católicos. Los católicos nunca cambian. Siempre están en lo mismo, un círculo vicioso. Lo mismo sucede con las personas que tienen otra forma de entender las profecías. La profecía de ellos es la número uno. Entonces son religiones, son religiosos, son falsos paradigmas, son falsos seguidores de la profecía y no están dispuestos a cambiar de paradigma ni a analizar lo que otros tienen para ellos. Es una bendición poderme encontrar con ustedes, no crean que es casualidad. Espero que ustedes aprovechen estos consejos y este estudio y lo pongan por obra, porque las cosas vienen. Querramos o no querramos entender las profecías bíblicas, nada va a cambiar el programa de lo que viene en el poco tiempo que nos queda en la tierra. Algunos ya estamos avanzados de edad, tal vez el Señor nos va a llamar antes de que esto suceda porque va a ser una cosa muy drástica. O tal vez el Señor nos fortalecerá y nos dará poder para poder ser testigos fieles en el momento de la prueba, en el momento de esta gran tribulación. Así que ahí se los dejo. Curéñelo, cambie el paradigma. Así que en el círculo vicioso, salga de Babilonia. Que el Señor me los guarde y me los bendiga y estén siempre prestos a hacer cambios en su vida para que sea de bendición a usted, a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, sus enemigos y el entorno con que se rodea, porque ese es su propósito. Así como en este globo terráqueo que está allá, esa es mi misión. Los 8.200 millones de personas que están regadas en la tierra, que necesitan entender y que estos mensajes que están llegando, algunos los puedan traducir, los han traducido y yo no lo están escuchando. Bueno, bye. Dios me lo guarde y los bendiga a todos.